Buenos dias. It is good to be with you this morning. Es muy agradable estar con ustedes esta mañana. And I bring you all greetings from my home church Y yo les traigo saludos de mi iglesia en casa, in Michigan. en Michigan. They are worshiping right now at the same time. Ellos están adorando exactamente en el mismo tiempo de ustedes. Although it is very much colder there than it is here, Pero allá es muchísimo más frío. No se cansa de imaginar, aquí está sabroso el clima. they still have some snow. En este momento tenemos algo de nieve So we've been enjoying the warmer weather. y estamos disfrutando con mi esposa muchísimo este clima caliente. My purpose this morning Mi propósito en esta mañana is to have you view communion a little bit differently. es hablar un poco de la comunión de una manera un poco diferente. So the next time you have the bread and the juice, La próxima vez que ustedes tengan el pan y el fruto de la vid, perhaps you'll be able to look at it a little more differently than you have in the past. deseo que ustedes puedan mirar cuando vayan a la cena del Señor de una manera más diferente. So let's begin this way. Vamos a empezar de esta manera. I want you to think of a time in your life when you were overcome by fear. Yo quiero que ustedes recuerden ese tiempo en la vida donde ustedes estaban como llenos de mucho miedo. You had such a troubled spirit about you that you almost felt like you were drenched in anxiety. Sí, y tal vez esos tiempos donde de pronto espiritualmente corrían con mucha ansiedad, estaban muy angustiados, bajo mucha presión. This is where the Lord Jesus Christ was when he was in the garden. Quiero ponerlos en el contexto como el Señor Jesucristo estaba cuando estaba en el Getsemaní. But for our purposes right now, Pero el propósito nuestro ahora mismo, I want to put you in that situation where you were facing something that really terrified you. yo quiero ponerlos a ustedes en la cena del Señor Jesús en Getsemaní para que vean cuán aterrador fue esta situación para Él. Think of the darkest place you've ever been. Piense en el lugar más oscuro y temeroso que ustedes puedan estar. Think of the anguish and the pain and discouragement and despair. Piensen en el momento más angustiante, desesperante, abrumante sobre sus vidas. The place where you were alone in your suffering Tú estás solo y sufriendo en ese lugar. and your worst fears were about to come about. Y tu peor miedo está por llegar. Think about the place where the one thing you wanted, Piensa en ese lugar donde algo que tú quieres was the one thing that God had determined that you could not have. Piensa en ese lugar que tú quieres y tú deseas, pero que Dios ha terminado que tú no lo vas a tener, así lo pides. It was the place where you were trapped and there seemed to be no way out. Es un lugar donde vas a estar atrapado y no tienes lugar para moverte. This is what the Lord Jesus Christ was facing. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba enfrentando en el Getsemaní. He would be the sin bearer, Él estaba carrier. cargando con toda esta presión encima. And it defies description of the kind of horror he was feeling. Y describiendo la clase de horror que él estaba sufriendo en el Getsemaní. Now, you've already read the text this morning, Luke 22:39 to 46. Ahora ustedes leyeron el pasaje el pasaje que leímos esta mañana. 22, 39 al 46. Now, I want to work you through this text verse by verse. Ahora vayamos a ese texto, por favor, y vamos a estudiarlo verso by verso. Javier, read for us verse 39 of Luke 22. Okay. Lucas 22, verso 39. Lucas 22, verso 39 al 46. Read all the verses? Or just One verse, One 30, verse. 39. Vamos a leer Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. So the first thing we note here, this place of Gethsemane Ahora, lo primero que nos muestra es el lugar llamado Getsemaní. seems to have been a favorite retreat place for Jesus. Era un lugar, nos dice la Biblia, preferido donde el Señor se retiraba a estar solo. If you look back a couple verses, Y si ustedes miran atrás un poco, unos versículos atrás, we learn that it was Jesus's custom to go to this place on the Mount of Olives. ese era el lugar donde el Señor descansaba antes de salir a hacer algo. So it was a retreat from the place of busy ministry in Jerusalem. Entonces era un lugar de mucho trabajo en Jerusalén, pero era un lugar donde él se retiraba a tener un tiempo a solas. Now look at verses 40 and 41. Ahora veamos el verso 40 y 41. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró.
So this was a place in the past for fellowship and instruction for his disciples. Bueno, este fue un lugar anteriormente usado para instrucción y discipulado de sus discípulos. A place for resting of the soul and the body. Y como les mencionaba anteriormente, era un lugar donde se descansaba y el alma también teniendo un poco de retiro. But now he needs to be in prayer. Pero ahora ellos necesitan estar en oración. And he is encouraging his disciples to do the same. Y le está diciendo a sus discípulos, hagan lo mismo que voy a hacer, pasen en oración conmigo. Now, Matthew's account of this same portion of scripture, Ahora, Mateo también nos habla de esta misma porción. he adds that 3 disciples were kept closer than the others. El Señor Jesucristo, perdón, en el libro de Mateo nos dice que 3 de sus discípulos se hicieron más cerca donde el Señor estaba orando, But still at a distance. pero todavía estaban a distancia. Peter, James, and John. Pedro, Jacobo y Juan. Verses 42 to 44. Vamos a leer versículos 42 al 44. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesus is now realizing a new level of aloneness. El Señor en este momento está experimentando un nivel de soledad nunca antes visto por él. Those closest to him were now asleep. Ahora, esos que estaban cercanos a él se quedaron dormidos. And I note that God does great things for humanity while men sleep. Ahora recuerden, como vimos en esta semana, que el Señor hace grandísimas cosas mientras el hombre duerme. For those of you that were at the workshops over the past 3 days, Recuerden lo que vimos estos estudios en el pasado 3 días, cuando Abraham quedó dormido y Dios pasó el pacto por él. you remember when God was making the covenant with Abraham in Genesis chapter 15. Recuerden en Génesis capítulo 15, cuando Dios hizo pacto con Abraham y Abraham en ese tiempo se quedó dormido. Abraham was fast asleep when that took place. En ese momento de hacer el pacto, Abraham se quedó dormido al lado del lugar. Here we note, though, that Jesus is in actual agony. Y entonces vemos en nuestro pasaje que estamos leyendo en Lucas que nuestro Señor Jesucristo estaba en una real agonía. The Greek here says agonia. La palabra griega exalta y dice la agonía en gran extremo. It is a bitter striving during a fierce conflict. Eso nace cuando se tiene un conflicto muy interno, feroz de temor. Jonathan Edwards puts it this way. El pastor Jonathan Edwards lo puso de esta manera. He says, this is no common degree of sorrow. Esto es como si alguien se estuviera derritiendo literalmente por el dolor y el pesar que está sintiendo. But such extreme distress Pero en este extremo estrés en que está viviendo nuestro Señor Jesús, that his nature had a violent conflict within it. tiene un violento conflicto dentro de él en esta situación. It is if man is wrestling with a strong man. Ahora, los hombres están descansando mientras un hombre fuerte está batallando. Jesus was certainly wrestling with the powers of El darkness. Señor Jesucristo ciertamente estaba luchando con los poderes de la oscuridad y de Satanás alrededor de él. But there is something here even more intense. Pero había algo mucho más intenso que pasaba en ese momento. It is the will of God. Sabía que él estaba ahí por la voluntad de Dios. He is wrestling with the will of Él God. está luchando literalmente con la voluntad de Dios que se le pone por delante. Father, if you're willing, remove this cup from me. Padre, si es tu voluntad, remueve esta copa de mí. He knows what's at stake here. Él está hablando, dice, es real lo que está sintiendo, la agonía. Yo no quiero tomarme esta copa en ese momento. On one hand, in his humanity, he doesn't want to do it. Ahora, de igual manera, en su humanidad, él no quiere tomarla. But on the other hand, Pero en otra manera, he's saying, your will be done. pero también dice, Señor, que tu voluntad sea hecha a pesar de mi dolor. This is a proverbial battle of the wills going back and forth. Eso es muy interesante porque 3 veces vemos cómo el Señor está batallando en hacer su voluntad, pero pidiendo al Señor, por favor, pasa de mí esta copa. And each of you know moments in your life where you have been battling with the will of God versus your own will. Y ustedes también han tenido tiempos en sus vidas donde saben cuál es la voluntad de Dios, pero también están batallando por hacer su propia voluntad. To do the will of God always costs you something. Ahora, siempre hacer la voluntad, algún momento o siempre te va a costar algo. But in this particular Pero en situation, esta particular situación, the cost
was not only Jesus' life, Ahora, en esta ocasión, el costo no era solamente la vida de Jesús, but to become the propitiation for the sin of all the elect. también estaba envuelto la propiciación y el pago de todos los pecados por aquellos que él iba a morir en la cruz. Now, it's interesting here. There is something here, inclusio, do you know? Okay. There is something, there is something here of an inclusio. Pues aquí hay algo que se está como incluyendo en esta situación. At the beginning of Jesus' ministry, Cuando empezó el inicio del Señor Jesucristo su ministerio, he was tempted in the wilderness. él les fue tentado, ¿recuerdan en el desierto? Jesus was presented a way to glory without the cross. Él fue presentado dando gloria al Señor, haciendo su voluntad, pero todavía no estaba en la cruz. Let's take a moment and read this. It's Luke chapter 4, verses 5 through 8. This is Jesus in the desert being tempted by Satan. Por favor, vamos a Lucas capítulo 4 y veamos un momento, el momento de la tentación del Señor Jesús. Lucas capítulo 4 5 through 8. y vamos a leer versículos 5 al 8. Lucas 4, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Now, Satan is not lying at this point. Ahora, Satanás no está mintiendo en este punto. When is not. Él no está mintiendo en este punto. Adam was given authority over all creation. Recuerde que Adán, cuando fue creado, le dieron autoridad sobre toda la creación. He was over the birds of the air, the fish of the sea, all the Él animals. estaba a cargo de todos los animales, de los aves, de los animales de la tierra, y en el mar él estaba a cargo de todo eso. He named all the creatures that God had made. Ellos hicieron, todas esas criaturas fueron hechas para que la imagen de Dios en Adán fuera gobernando sobre ellos. But when he disobeyed God, Pero cuando él desobedeció a he Dios, dropped the scepter of his call as an ambassador. entonces Adán era un embajador de Dios, tenía el cetro de gobernar, pero cuando pecó lo soltó, lo dejó caer. And that was transferred to Satan. Y eso fue transferido a Satanás. He became, as Paul says, the God of this world. Por eso la Biblia lo llama el Dios de este mundo. And here, Satan basically says, look, I'll give you all of this if you simply bow down and worship me. Satanás simplemente le dijo Satanás le dijo al Señor: mira, si tú me adoras a mí, todo lo que es mío va a ser tuyo. It was a way to avoid the cross. Esa es una manera de tratar de evitar que Cristo fuera a la cruz. And that was the beginning of his Y ministry. ese fue el inicio de su ministerio público. Now here we are at the end of his Ahora ministry, estamos viendo en el Getsemaní el final de su ministerio. and it's the same temptation. Y tiene la misma tentación. Can he do the will of God another way? Hago la voluntad, Señor. ¿Hay una forma de hacer tu voluntad de otra manera? Is there some way around the ¿Es cross? posible que yo pueda dar la vuelta y no pasar por la cruz y tener ese sufrimiento? That's what an inclusio is. It's almost bookends, Eso es como dos lados de la moneda. where what's being accentuated was what's in the middle, but highlighted by what's on the ends. Ah, bueno, perdón, no es dos caras de la moneda. Es como la lucha entre dos voluntades, pero él quiere hacer la suya. In Jesus' life, it was all about the will of God. Y recuerden que la vida de Jesucristo siempre fue acerca de comer y hacer la voluntad de Dios. Remember that Jesus is both God and man. Recuerden que el Señor es 100% hombre, 100% Dios. He's fully God, Fue fully man. completamente Dios, completamente hombre. What we are seeing here in Luke's gospel is the human nature of Jesus. Entonces lo que estamos viendo en Lucas es la humanidad de Jesús clamando. He's wrestling with the Father's design. Él está luchando con la voluntad y decisión del Padre sobre su vida. And verse 44 says that the battle within himself was so intense that droplets of blood were coming off of his head. La batalla que tenía el Señor Jesús en ese momento en oración con su Padre fue tan intensa que le salía sangre, brotaba de su piel sangre. Luke tells us about the droplets of blood, but Mark and Matthew add that Jesus was sorrowful to the point of death. Ahora, no solamente eso, en el libro de Mateo nos dice, no solamente sudaba sangre,
brotaba sangre, sino que estaba muy cercano a la muerte en este nivel de presión que tenía. Jesus was not simply facing an excruciating death on the cross. El Señor Jesucristo no solamente, yo quiero que entiendan, el Señor Jesucristo no solamente estaba como tratando de darle una vuelta a no morir en la cruz, no era su temor principal. Others had done so. Excuse me. There were others that had died on a Hay cross. personas que han muerto en la cruz, igual que él en el pasado. It's a terrible way to die. Es una terrible forma de morir. But that was not unique about the Pero eso crucifixion. no es el único sufrimiento que tenía Cristo. A él no le está aterrorizando morir solo por morir en la cruz. Jesus was suffering because he was ready to bear the sins of the world. El Señor está sufriendo porque está cerca a cargar todos los pecados de sus elegidos sobre él. How do we plumb the depths of that horror? Imagínense cómo llegará todo el pecado del mundo, que él va a morir puesto sobre él, el nivel de terror y de ira que iba a estar sobre él. Listen to the Hebrews writer as he speaks about God. Miremos cómo el libro de Hebreos habla acerca del Señor. Chapter 10. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verse. 30 and 31. Vamos a leer Hebreos 10, 30 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. The text notes that it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. El texto nos deja muy claro que es una cosa muy terrible caer en manos de la ira de Dios. It was not Satan that was there at the cross pummeling Jesus with blows. Hermanos, no solo crean que fue Satanás aquí en este momento de dificultad, haciéndole presión y tratando de golpear a Jesús para no llevarlo a hacer su voluntad. It was God the Father. Es el Dios el Padre queriendo golpearlo para llevarlo a la cruz. Isaiah in chapter 53 En Isaías capítulo 53, says that it pleased God to crush him. él dice, Señor, en Isaías 53 dice que el propio Padre lo va a aplastar. If you want to know how much God detests sin, Si ustedes quieren saber cuánto el Señor detesta el pecado, look at the horror of the cross. mira el horror que sucedió en la cruz. He was falling into the hands of the living God. Él estaba en las manos, como dice el texto, el horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y estaba Jesucristo como hombre en las manos de Dios soportando todo ese horror por el pecado. And not for his own sin, Y no solamente por nuestro pecado solamente, but for the sins of us. el pecado de todos aquellos que han creído en el Señor. Back to verse 42. Vamos a Lucas 22, Verse 42. Lucas 22, versículo 42. I want you to note the cup. Ahora vamos a hablar un poco de la copa. This is, let this cup, if it's possible, let this cup pass from me. Hablemos de este texto. Dice, mira, pasa de mí esta copa de ser posible. This is a familiar Old Testament image. Esa es una imagen muy común en el Antiguo Testamento. In some ways, a person's cup was his portion in life. Muchas veces cuando se habla de la copa del Antiguo Testamento se habla también como de una porción de vida. In Psalm 23, En el Salmo 23, the text says that you have anointed my head with oil, my cup el overflows. Señor en el Salmo 23 dice, cubrirás mi cabeza con óleo y mi copa siempre estará llena. But Pero most often in the Old Testament, más frecuentemente en el Antiguo Testamento, the cup was a metaphor for God's judgment. la copa es una metáfora que amplificaba la ira o el juicio de Dios. Let me give you several illustrations. Déjame darte una ilustración muy interesante. Psalm 11, verse 6. Salmo 11, verso 6. Salmo 11, verso 6. Read. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. See that idea of the cup? It's something that is filled with brimstone and burning. Si ustedes se fijan, la palabra cáliz habla de copa y dice que estará lleno de fuego, azufre y viento abrasador. Ezekiel 23. Por favor, Ezequiel 23. Ezequiel 23. 23, 33, and 34. Vamos a leer Ezequiel 23, 33 al 34. 32 y 33.
33 and 34. Dice, serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y la desolación, por el cáliz de su hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás sus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Again, God speaking of his judgment. De nuevo, el Señor está hablando de la copa como la ira de su ira. And he describes that the cup of horror, Y describe como una copa horrorosa de dolor. you will drink it and drain it. Entonces tú vas a tomarla y te vas a morir. Jeremiah chapter 25, Jeremías capítulo 24. verse 15. Jeremías 24, versículo 15. Segundo. Jeremías 24, verso 15, otro ejemplo de la copa de la ira de Dios. 24:15. 25, Jeremiah 25, 25. verse 15. Ok, 25:15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma mi mano, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. The cup is the wine of wrath. La copa está llena de vino de la ira de Dios. In Jesus' perfect humanity, Y el Señor Jesús en su perfecta humanidad, he is experiencing a feeling of opposition to the impending doom coming upon him. y entonces el Señor sabe de qué se trata esta copa y sabe lo que va a enfrentar y va a atravesar a través de esto. It's not only humiliation, but the suffering and the death. No es solamente sufrimiento, es desolación, humillación y hasta la muerte. And this is made more intense Entonces eso hace que se vuelva más intenso esta situación, through the knowledge that he is not only going to die, sabiendo que Él no solamente va a morir, but that he will become the atonement for men and women's sins. entonces Él va a asumir el pecado, la culpa de todos aquellos hombres y mujeres que Dios eligió para salvación. Never underestimate how great the burden was for the Savior. Hermanos, nunca debemos sobreestimar cuán fuerte fue la carga y la presión que Satanás puso sobre sobre Jesús en ese momento. Being God did not insulate him from the full weight of the Father's wrath. Ahora, no fue tan fuerte como si lo fue el Padre, dejándolo solo y golpeando y martirizando a su Hijo en la cruz. And Luke tells us in verse 43 of the text Ahora, en Lucas 22, versículo 43, Lucas nos dice, that an angel from heaven came to strengthen him. el Señor dice que los ángeles del cielo vinieron para fortalecer al Señor. This is the Lord Jesus Christ. Este es el Señor Jesucristo. And this is an angel coming to strengthen him Ahora- at this hour of need. Estamos viendo cómo los ángeles vienen a alentar al Hijo de Dios. There's no other text in the New Testament quite like that. No hay un texto en toda la Biblia comparado con este. Angels strengthening the Lord Jesus. Entonces, los ángeles fortaleciendo a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. And verses 45 to 46. Ahora versos 45 al 46. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. When he finally rises from his state of prayer, Cuando finalmente él se levantó de su estado de oración, here are the men that he has poured his life into for 3 years. están ahí estas personas en quien puso su vida por 3 años, sus discípulos, durmiendo mientras él está pasando una situación tan difícil. They had seen the miracles. Ellos vieron milagros, They had seen him walking on water, ellos lo vieron caminar sobre el mar, feeding the 5,000, alimentando a 5,000 personas, casting out demons, sacando demonios, raising people from the dead. levantando personas de la muerte. And here they are at this moment, Ahora, at this hour, En este momento y en esta hora de sufrimiento del Señor, fast asleep. ellos se quedan dormidos. What Jesus was about to do was all about him. Y el Señor, todo lo que está haciendo es acerca de Él, y todo lo que ha pasado es acerca de Él, And it's not about us. y no es acerca de nosotros. Es There was acerca no de Él. help here from humanity. Él no está esperando que estos discípulos ayuden en esta hora del sufrimiento. Es solo Cristo cargando el sufrimiento. Por eso sus discípulos duermen, para saber que solo es gloria de Cristo. The standing of support from those closest to him was gone. Todo el apoyo y ánimo que podía recibir de sus discípulos estaba afuera, estaba dormido. Era solo Él por nosotros. Now, Ahora, I want to share with you
a very uncommon passage of Scripture. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes un pasaje no muy común en la Biblia. We're not going to read it, No vamos a leerlo, but I'm going to give you the verses. You can study this on your own when you go home. y yo quiero darles unos versos que ustedes pueden estudiar en su casa esta tarde si desean. This is an exposition of the law. Esta es una exposición de la ley. Now, in Numbers chapter 5, En Números capítulo 5, verses 5 through 10, versos 5 al 10, we have a long exposition here concerning unfaithfulness, unfaithful acts committed against God. nosotros tenemos una exposición de actos de infidelidad y deslealtad que se cometen ante Dios. But what's interesting is when you get to verse 11 of that same chapter, Pero es muy interesante porque cuando tú llegas al versículo 11 de ese capítulo en Números, verse 11 through 31 versículos 11 al 31, concerns a woman's unfaithfulness to her husband. habla de toda la infidelidad y deslealtad de una mujer hacia su esposo. Now, the linkage between the two passages Ahora, el link que une estos dos pasajes has to do with uncleanness and unfaithfulness. tiene que ver con asuntos no limpios, no puros e infieles. Now, this portion of scripture, verse 11 through 31, Ahora, esa porción de Números del 11 al 31 is very strange to 21st century people like es ourselves. muy extraño para personas del siglo XX como nosotros. This is known as the ritual of bitter waters. Esto era como un ritual de lavarse por medio de aguas. What's the story is this. La historia es esta. A special potion is mixed by the priest. La historia es esta. El sacerdote hacía una mezcla especial de un líquido en una copa o en un lugar. And a woman is required to drink it who has been accused of unfaithfulness. Entonces venía una mujer que era acusada de infidelidad y entonces el sacerdote preparaba una poción especial. If she is guilty, Si ella era culpable, the curse causes infirmity probably in her reproductive organs. inclusive si ella es culpable, al tomar este líquido preparado por el sacerdote, caía consecuencias, inclusive hacerla que ella sea estéril de ahí en adelante. If she is innocent, Si ella es inocente, there will be no health problems experienced no by her. habría ningún problema en su salud después de tomarse esta bebida. Now, Ahora, what's interesting to me is, lo que es interesante para mí es, on a number of levels, en muchas maneras, you have the moral law, tú tienes la ley moral de Dios, the Ten los Commandments, 10 mandamientos. and then flowing out of that is all the case law. Ahora, lo que baja de ahí de los 10 mandamientos son muchos casos que pueden ocurrir aplicando la ley moral de Dios. How we relate to our neighbors, how we relate to our slaves. Entonces, cómo nos tratamos con los hermanos, cómo tratamos a los esclavos, muchas otras leyes. Of all the case law in the Old Testament, Todos los casos de la ley en el Antiguo Testamento. this is the longest exposition of any of the case law. Entonces, este caso que les acabo de comentar es el caso más largo de un caso de exposición de la ley para actuar. And it concerns a test of unfaithfulness on the part of a woman, a wife. Y entonces consiste en probar si la mujer es inocente o no en un caso de infidelidad tomando este asunto. Now note this, that this law was a vast improvement on all other law codes of the ancient Near East at the same time. Ahora, esta ley era muy interesante porque aplicaba a muchas zonas en el Antiguo Testamento. For example, in the Code of Hammurabi, Por ejemplo, en el Código Hammurabi, it stated that a suspected woman should be thrown herself into the river. inclusive en el Código Hammurabi había la forma de tratar con una mujer que había sido desleal, era tirarla al río. This would be to determine if she was guilty. Y eso determinaba si era culpable. She would be totally at the mercy of nature. Ella estaba totalmente a la misericordia de la naturaleza. Si la mujer sobrevivía a caer al agua, era porque no era culpable. In most cases, the woman would die. Y en muchos casos la mujer moría. Secondly, Segundo, this law was intended to protect women ahora esta ley establecida en el pueblo de Israel era para proteger a la mujer. because if there was a suspicion that a woman was unfaithful Ahora porque su esposo o los hombres tenían de pronto sospechas de que fuera infiel. and it wasn't proven otherwise, Entonces, si no había otra forma de probarla, it could have bred jealousy in a husband. traía celo en su esposo y él tenía que hacer esto para comprobar. And thirdly, Y finalmente, y justamente, a woman is more likely to be abused for the suspicion of unfaithfulness y este ritual en el pueblo judío hacía que la mujer fuera evitada de los abusos de un hombre que tenía celos escandalosos y pudiera hacerle daño. So if a woman was truly innocent, Ahora, si la mujer era verdaderamente inocente, she had nothing to fear by drinking of the cup. ella no tenía nada que temer tomando la copa. Now, Ahora,
The later prophets in Isaiah chapter 51, verse 17, Los profetas mayores en Isaías, chapter what, sir? 51:17, Isaías 51, verso 17. Ezekiel 23, 30 to 34. Ezequiel 17, versículos 31 al 34. They all speak of God's wrath in the form of the drinking of the cup. Y habla de cómo el Señor habla de la ira de Dios manifestada a través del cáliz o la copa de la ira de Dios. And all the way to the end of the Bible, we find it again in Revelation chapter 14. Y finalmente encontramos sobre el asunto de la copa en el Apocalipsis 14, 14, 9 al 10. 9 to 10. We want to read that one. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 14, 9 al 10. Y vamos a leer en la Biblia. 14, 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. The wine of the wrath of God. Del vino de la ira de Dios It's in the cup of his anger. está en la copa llena de su ira. Now back to Numbers 5. Ahora regresando al número 5. Think with me for a moment. Piense por eso en un segundo. When you come to communion, Cuando ustedes van a tomar la cena, la comunión, we are all the woman, nosotros somos todas esas mujeres. but we have all been unfaithful. Pero todos ustedes, como esas mujeres, el número 5, todos ustedes y yo hemos sido como esas mujeres infieles. We've been accused of unfaithfulness. Nosotros tenemos una acusación seria sobre nosotros de infidelidad. And you know you're guilty. Y tú sabes que tú eres culpable. Think of the times that your legs have carried you to places that you should have never been. Tú le piensas en todos esos lugares en donde tú debiste no estar, pero aún así pasaste por ahí. Times when you have allowed your hands to touch things that they should have never touched. Tiempos donde tú tocaste cosas que no debiste haber tocado nunca. Think of the times when your eyes have seen things they should have never seen. Tiempos donde tus ojos vieron cosas que tú nunca debiste haber visto. Think of the times when you have heard things that you should have never heard. Piensa en cosas que tú escuchaste, cosas que nunca debiste haber escuchado. Times when your mouth has said things that should have never been uttered. Tiempos donde tu boca ha dicho cosas que nunca debiste haber dicho. Times when you have thought things in your mind that should have never been meditated on. Tiempos en donde tú usaste tu mente para meditar en cosas que no agradaban a Dios. We are the woman. Nosotros somos esa mujer. We come and here's the cup, Nosotros veníamos y tomábamos de esa copa and our hands are y trembling nuestras manos estaban temblando, because we know in the drinking of the cup it means infirmity and sickness. porque nosotros sabemos que cuando tomemos esa copa vamos a morir, vamos a enfermarnos como juicio And eventually death. y eventualmente vamos a morir. We're bringing it up to our lips, Y nosotros cuando le estemos llegando a nuestros labios, and the trembling is there. vamos a estar temblando sabiendo que vamos a morir. And at the last moment, Y en el último momento, the cup is pulled out of our hand, la copa se nos quita de la mano. and someone else beside Y us alguien al lado nuestro coge la copa, lifts the cup up la toma la copa and drinks it dry. y la toma toda, la deja toda. The en su someone else is the Lord Jesus Christ. Ese hombre es el Señor Jesucristo quien nos quitó la copa y se la tomó él. He drank the cup of wrath. Él tomó la copa de la ira que tú debiste haber tomado. And that's what enables us to drink the cup of life. Y eso nos permite hoy día tomar la copa del fruto de la vida y la cena del Señor con libertad. When you have that cup in your hand, Pero cuando tú tenías esa copa en tus manos, for you it is the cup of life. ahora tienes en tus manos la copa de la vida de Cristo. For Jesus it was the cup of death. Porque Cristo se tomó la copa de la muerte que era tuya. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. This cup becomes a blessing with no curse. Ahora, esta copa que el Señor tomó se convirtió en una bendición que no hay ninguna maldición sobre sus hijos ahora. Because all of us, like an unfaithful woman, Porque todos nosotros fuimos como esa mujer infiel al tomarse esa copa. we're all guilty of spiritual adultery. Todos éramos culpables de adulterio espiritual también. Who among us is innocent? ¿Quién de nosotros era inocente? There are none. Ninguno. But the cup of wrath Pero la copa de la ira has been drunk dry fue tomada y fue tomada completamente, no dejando ni una gota by the Lord Jesus por el Christ. Señor Jesucristo. Forgiveness
of sins. para perdonar cada uno de nuestros pecados. In Jesus' name, En el nombre de Jesucristo. amen. Amén. You go ahead and pray. Vamos a orar, familia. Señor, no solamente, Señor, en el pasado hicimos cosas desagradables. Aún mismo, en esta misma semana, Señor. Pensamientos, cosas que no debimos ver. Y todo esto, Señor, sabiendo que fue puesto en tu copa. En el día que la tomaste, hace más de 2000 años, Señor, debería no solamente ser agradecido, sino temblar y decir, Señor, no es justo, no es correcto que viva de esta manera. Por eso te rogamos que nos limpies, que nos permitas entender, comprender y disfrutar ese regalo de gracia tan increíble que tú nos diste, Señor. Padre, todos aquí sabemos que merecíamos la muerte y lo más profundo del infierno. Pero fue Cristo el que llevó la carga por nosotros, Señor. Y Él es digno de ser alabado, enaltecido, exaltado, seguido, honrado, Señor, porque Él es Señor y Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en esa batalla que tuvo en el Getsemaní, muchos de nosotros, es una lectura más, pero el sufrimiento que Él llevó, la carga que Él soportó, los azotes de su propio Padre que tú y yo merecíamos, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por recordarnos que cada vez que tomemos la cena del Señor entendamos que ahora tomamos una copa de vida, una copa de gracia, una copa de bendición, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo la ganó por nosotros. Señor, santifícanos y perdónanos, danos una conciencia temerosa delante de tu presencia, Señor, y permítenos salir con renovadas fuerzas, sabiendo que esa copa ya fue tomada. Pero si alguno no está en Cristo, algún día va a tener que tomarse esa copa él o ella misma. Señor, que ninguno piense que es mejor persona al compararse con otros. Somos quienes somos por causa de la gracia de Dios y es tu obra y tu misericordia nos manifestada y rogamos, Señor, que nos des más acrid para tu gloria, porque aún seguimos siendo en muchas maneras esa mujer infiel y desleal. Padre, gracias, porque no es por nosotros, sino por Cristo. Y gracias, porque tú has empezado una obra y tú la vas a terminar. Tú vas a seguir limpiando, tú vas a seguir formando. Pero rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu convenza en esta misma mañana a aquellos que no están en Cristo, que traigas temor y temblor y los lleves a los pies de Jesús. Y a los que estamos, Señor, en medio de dificultades, restáuranos, santifícanos y bendícenos. Gracias por esta predicación, gracias por esta exposición de tu palabra, pero sobre todo gracias por Cristo, porque Él es suficiente. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.